¿Qué es el sionismo? Hoy en día también se usa tanto esa frase, esa palabra sin saber absolutamente nada sobre ella. Irán siempre dice que es un régimen en contra del Estado sionista. ¿Qué es el sionismo? ¿Cómo nació el Estado de Israel? No te lo pierdas, entérate de todo en mi video Sionismo y Estado de Israel. Y si te gusta, si crees que vale la pena, que sirve de algo, suscríbete, dale like, compártelo. No seas comunista. Vamos a platicar de todo eso, sionismo y Estado de Israel, pero vamos a platicarlo con mucha seriedad. Hoy en día el mundo se trata de engañarte, acuérdate muy bien de eso, se trata de despertar tus pasiones, de perturbar tus emociones, de hacerlas cada vez más negativas, de que tomes bando en las guerras, de falsearte la información y esta estrategia que parece muy infantil pero funciona de dividirte el mundo entre buenos y malos. Y el mundo no es así. Vamos a hablar del sionismo y vamos a hablar del Estado de Israel, pero para este video te voy a pedir una cosa muy particular. Necesito de tu absoluta colaboración para este video. Voy a necesitar de toda tu madurez. Lo cual implica que voy a necesitar de preferencia que lo veas hasta el final porque voy a decir cosas aparentemente muy favorables del sionismo y voy a decir cosas muy terribles del sionismo y voy a decir cosas muy favorables sobre el Estado de Israel y voy a decir cosas muy desfavorables sobre el Estado de Israel porque el mundo no es una lucha entre buenos y malos, no es la batalla metafísica del bien y el mal, no hay un bando bueno y un bando malo. Es importante comprender eso. Entonces, pero que ya sabes, yo empiezo a hablar de las justificaciones del sionismo y estos son malditos sionistas. Vamos a hablarlo completo, vamos a verlo hasta el final, vamos a hablar de todas las aristas, vamos a entender en serio y a profundidad el tema. No dejes que toda la falsificación histórica perturbe tus emociones. Sionismo y Estado de Israel, y lo primero que tenemos que preguntarnos y respondernos es, ¿qué es el sionismo? Porque, bueno, ya es que hoy en día y sobre todo a las nuevas generaciones se les escurren de la boca con tanta facilidad palabras que no comprenden. Es que eres un fascista. Es que eres un sionista. A ver, defínelo. No tengo idea. ¿Qué es el sionismo? Vámonos a su origen histórico. El sionismo es un movimiento creado por un periodista judío húngaro-alemán, ahora hablamos más de eso, llamado Theodor Herzl. Theodor Herzl nació en el Imperio Austriaco, 1860, todavía se llama Imperio Austriaco. En 1867 cambió su estructura y se convirtió en el Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, entonces, Theodor Herzl es judío, es húngaro, y en 1896 escribió un libro llamado El Estado Judío. Este hombre, Theodor Herzl, es el padre del sionismo. Su libro, El Estado Judío, es la Biblia del sionismo, es el origen del sionismo. Entonces, el sionismo es un movimiento creado por el periodista Theodor Herzl. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Hay que ubicarnos en la historia, como siempre, para comprender las cosas. Es una respuesta a las olas de antisemitismo tremendas que está habiendo en Europa en el siglo XIX y también una reacción a la tendencia asimilacionista de los judíos. ¿De qué me estás hablando, Sun Tzu? Ahí te va. A ver, recordemos una cosa fundamental en la historia del pueblo hebreo, de los judíos, particularmente en Europa. Los judíos han sido expulsados de prácticamente toda Europa en diferentes momentos de la historia. Si nos vamos más para atrás, bueno, no hay que olvidar, los judíos fueron expulsados de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. De hecho, la expulsión de los judíos de Jerusalén y la destrucción del templo por parte de los romanos es el acontecimiento sin el cual no existiría el sionismo. Eso también hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, eh, desde el siglo XII, los judíos empezaron a ser expulsados de diferentes puntos de esta Europa medieval, particularmente de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico y de Inglaterra. Luego viene la que por razones de narrativas termina siendo la más famosa expulsión de los judíos, cuando España expulsa a los judíos en 1492, después fueron expulsados también de Portugal, en fin. Y todo el tema de la expulsión de judíos a lo largo y ancho de Europa había llegado a un final en tiempos de Napoleón. ¿Por qué siempre se estaba expulsando a los judíos? Eso es tema de otro programa, no lo vamos a responder, ni a solucionar, ni a comprender hoy. El tema es que constantemente los expulsan. Tiene que ver con muchas cosas. Una muy simple. La Europa que se construye tras la caída del Imperio Romano es una Europa cristiana, con una cultura cristiana, donde todo el poder, toda la cosmovisión, toda la estructura social, jurídica, económica, todo gira en torno al cristianismo, que es además la identidad común que tienen todos. Se está construyendo esta civilización, esta cristiandad. Y el judío
Claro, es el elemento extraño a esta cristiandad, ¿no? Es el que no es cristiano, el que no tiene esta visión, esta cosmovisión, estos valores, esta religión, estas prácticas. Y así somos los seres humanos. Es distinto, por lo tanto es malvado, es distinto, le tengo miedo, es distinto, hay que sacarlo de aquí. A eso agréguenle, por supuesto, las tonterías que se empezaron a comentar también en la Edad Media de los judíos mataron a Dios, ¿no? Este tema de culpar a los judíos de la crucifixión de Jesús, que fue, por cierto, responsabilidad de los romanos, que eran los que tenían la capacidad de dar esa orden ejecutiva, pero eso también es otra historia. El tema es que los pretextos religiosos para perseguir a los judíos se fueron acabando a lo largo del siglo XVII y XVIII, cuando tenemos, hombre, a judíos como Newton, por ejemplo, pero básicamente una revolución científica y más adelante la ilustración, una revolución intelectual. Y claro, entonces estos argumentos religiosos, supersticiosos, para condenar al judío van perdiendo fuerza. Sin embargo, lo que no va perdiendo fuerza es el temor al judío. O sea, el europeo promedio le tiene incomprensión y por lo tanto temor al judío. Siempre lo ven como alguien raro y sospechoso. Agreguen, por supuesto, que cuando las coronas, esto desde la Edad Media y hasta el siglo XVII, de pronto algún rey está demasiado endeudado con la comunidad judía de su país y entonces viene una expulsión para no pagar las deudas y ese tipo de cosas, ¿no? Y la iglesia, que no es la que perseguía judíos, en general eran las coronas y los fanáticos religiosos y demás, argumentaban cosas como es que secuestraron a un niño y se bebieron su sangre, es que no, no, a ver, decían cada tontería, pero eso fue generando un ánimo colectivo en contra del judío en toda Europa. Oye, que además eran usureros, bueno, o sea, sí lo eran los prestamistas de Europa en gran medida porque la iglesia le prohibía a los cristianos la actividad del préstamo. Pero como el préstamo siempre ha hecho falta, pues entonces ¿quién podía prestar? Pues el que no era cristiano, es decir, los judíos. Y ojo, los judíos, que de origen el pueblo hebreo era un pueblo de pastores y agricultores, pues ya en la Europa cristiana se les prohibió tener tierras porque todas las tierras son de Dios y ellos son infieles. Entonces, un pueblo al que no le permites tener tierras, pues se dedica al comercio y el que se dedica al comercio tiene dinero y el que tiene dinero puede prestarlo y el que presta dinero se hace más rico y entonces sospechemos de los judíos. En fin, el tema es que habían bajado los pretextos religiosos supersticiosos contra los judíos, pero no el temor. A lo largo del siglo XIX fueron surgiendo nuevos discursos antisemitas. Ya no estaban basados en la religión, ya no estaban basados en decir los judíos mataron a Dios, ya no estaban basados en supersticiones místicas, ahora eran discursos pseudo religiosos. Es decir, perdón, ahora eran discursos pseudocientíficos. Se empieza a jugar en el siglo XIX con la idea de la raza, y entonces viene el tema de que hay razas y por lo tanto unas son inferiores y otras son superiores, y se empieza a hablar entonces del judío como una raza, y entonces empieza a haber discursos antisemitas racistas, y empieza a haber discursos antisemitas de degeneración de la raza, en fin, empieza a haber un nuevo tipo de discurso en contra del judío. Ahora tú imagínate que eres judío en el siglo XIX. Está difícil porque con Napoleón, lo que hizo Napoleón y mientras duró el poder de Napoleón era, a ver, mientras paguen impuestos son ciudadanos. Entonces, Napoleón ciudadanizó a los judíos. A ver, en la era monárquica, en muchos reinos, así pasaba, literal, era por ley. Los judíos son propiedad de la corona. Imagínate nada más. Ojo, esto era para que la corona los defendiera de fanáticos, pero los judíos son propiedad de la corona. Eh, y entonces viven en las juderías, en los barrios para judíos. Con Napoleón viene el tema de son ciudadanos. Pueden ser judíos o no ser judíos porque son ciudadanos y tienen los mismos derechos. Es una gran aportación de Napoleón. Y después de Napoleón, claro, entonces muchos judíos dicen, bueno, claro, en esta nueva Europa que ya es republicana o menos monárquica y que desde luego ya no está basada en el derecho divino, sino en la razón y en la democracia y demás, de pronto hay mucho ánimo entre los judíos de decir, tal vez podemos integrarnos a esta Europa que siempre nos ha rechazado, ahora que no hay cristianos ni judíos, sino todos somos ciudadanos del país. Y esto generó que muchos judíos del siglo XIX generaran esa tendencia que vamos a llamar asimilacionismo, es decir, vamos a asimilarnos con el europeo. Porque claro, ya no implica una renuncia de fe, ya no es hay que dejar de ser judío para ser cristiano, que eso era mucho más cuestionable. Deja de ser, ojo, sí implica, deja de ser judío como pueblo,
deja de ser judío como, entre comillas, raza para ser alemán, para ser francés, para ser inglés. Muchísimos judíos de élites intelectuales y estudiadas optaron por este camino, ¿no? De me voy a asimilar, voy a ser uno más de estos europeos, lo cual implica que muchos de estos judíos, ojo con lo que te estoy diciendo, en el siglo XIX, la situación de los judíos en Europa era que para poder ser gente, entre comillas, normal y transitar normalmente por las calles, tenían que renunciar a ser judíos. Es decir, tienes que renunciar a ser lo que eres para poder llevarte conmigo. Uf. Y sin embargo, muchos judíos dijeron, pues es que tienen razón. Y muchos judíos ilustrados que también rechazan tradiciones religiosas antiguas dicen, ay, sí, es que esto es ser judío, ok. Y empieza una cuestión entre judíos de vamos a asimilarnos, ¿no? Claro, están los que dicen no, o sea, seguimos siendo judíos y están los que dicen, pues hay que asimilarlos. Es en este contexto que va a surgir el sionismo. Ojo, el sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista. Lo que busca el sionismo, lo que busca Theodor Herzl es hay que crear un Estado para los judíos, pero no como grupo religioso. Eso es lo fundamental del sionismo. El sionismo en su origen no es un movimiento religioso, es un movimiento nacionalista. No es un Estado para los judíos como grupo religioso, es un Estado para los judíos como grupo nacional, como pueblo, como raza, como etnia. Luego, claro, hay muchas variedades del sionismo, pero eso es en su origen. Precisamente lo que va a plantear Theodor Herzl en su libro El Estado judío es los judíos no son un grupo religioso. Ojo, todo judío educado en el sionismo hoy te va a decir lo mismo, o te van a decir el judaísmo no es una religión. Y uno diría, ¿cómo que no? Pues si es la religión, ¿no? Pues de ahí vienen las demás, por lo menos las abrámicas, ¿no? Y claro, el planteamiento es el judaísmo es más que una religión. El planteamiento es el judaísmo es una religión, sí, es la religión de un pueblo. Entonces el judaísmo es un pueblo, es una tradición, es una cosmovisión, es una estructura social. Hombre, es que es hasta una dieta, no hay que olvidarlo. E incluye, por supuesto, de manera fundamental una religión. Pero el planteamiento de este sionismo es, no es lo que nos define. A ver, yo creo que tuvo que adaptar su discurso, pero tú eres un judío que en el siglo XIX quiere tantear a los políticos europeos para hacer un Estado judío. Tu argumento no puede ser religioso, no en el siglo XIX, cuando todo el argumento de Europa es nacionalismo laico y antirreligioso. Si tú le dices quiero un Estado religioso para los judíos como grupo religioso, te van a decir que no. En cambio, ¿qué es lo que va a plantear Herzl? Va a decir, ¿saben qué? Los europeos nunca nos han aceptado y tienen razón, no somos europeos. Y tienen razón, no somos de origen cristiano. Y tienen razón, somos el cuerpo extraño de Europa. Pero somos un pueblo, ahí viene el tema, y por lo tanto tenemos derecho a tener un Estado, que ese es el planteamiento del nacionalismo en el siglo XIX. ¿Qué es nacionalismo? La exaltación de la nación. Nación es pueblo. Entonces, el nacionalismo es la idea de que los que hablamos una misma lengua, relacionado con la estúpida idea de y somos una misma raza, somos una nación y merecemos tener un Estado. La idea de cada pueblo debe tener su Estado es una idea profundamente intolerante, por cierto, ¿no? Es la idea de no podemos convivir con gente que no es como nosotros, aunque culturalmente tiene sentido. Y entonces el planteamiento del sionismo de Theodor Herzl es somos un cuerpo nacional. No somos como cristianos o como musulmanes, somos como alemanes, polacos, franceses y rusos. Pero así como todos esos tienen un Estado para su pueblo, nosotros no. Entonces, claro, en un contexto de nacionalismo, pues el sionismo promueve al pueblo judío eso, como un pueblo que merece un Estado. Eso es básicamente el sionismo, ¿sí? La idea de que los judíos como pueblo, como ente nacional, tienen derecho a un Estado. Eso es todo. Ni siquiera se plantea dónde. Antes de llegar a la opción de Jerusalén, que obviamente es la que todos quieren, se llegó a plantear Madagascar, Uganda, Siberia, Patagonia, Sonora. ¿No? Se plantearon cualquier cantidad de lugares para hacer el Estado de Israel. Pero bueno, hablemos de Theodor Herzl, que nació en 1860 en la ciudad de Pest, hoy Budapest, ¿no? En el Reino de Hungría. En el Reino de Hungría, que es parte del Imperio Austrohúngaro, pero es parte de una familia judía germanoparlante. Recuerden que los austríacos son alemanes, ¿no? Entonces, es un judío con raíces húngaras, pero también alemanas, y lo que habla es alemán, como casi todos los judíos del centro de Europa que hablan alemán o yiddish, que es una lengua germánica de los judíos. En fin, a este hombre le gustaba el derecho y entonces se fue a estudiar a Viena, a estudiar derecho, se doctoró en derecho en 1884. Y entonces dijo, quiero ser juez. ¿Y qué crees? Los judíos no pueden ser jueces.
Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Ya pasó Napoleón, ya pasó el tema de todos somos ciudadanos, todos somos iguales. Ya los judíos dijeron, está bien, vamos a adaptarnos, vamos a integrarnos con Europa. Y Herzl era de esos. Herzl creció en un ámbito intelectual de asimilación, de decir, hay que dejar atrás las supersticiones judías del pasado y hay que integrarnos con los europeos. Pero de pronto resulta que, pero no puedes ser juez porque eres judío. Entonces, claro, es esta contradicción de yo estoy dispuesto a renunciar a esto de ser judío para integrarme y parece que no me puedo quitar lo judío de ninguna forma porque no puedo ser juez. Bueno, por ejemplo, tampoco podían ser directores de orquesta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, es un asimilacionista, de hecho es pangermanista, es alemán, se siente alemán como prácticamente todos los judíos alemanes, ¿no? Habla de la integración germana de todos los alemanes, judíos incluidos, justo porque es asimilacionista, somos alemanes antes que judíos, ¿no? En 1894 hubo un caso mediático que conmocionó a la opinión pública, el caso Dreyfus. El caso Dreyfus fue una cosa bien interesante. Resulta que un oficial del imperio, de un oficial del ejército francés llamado Alfred Dreyfus, judío, fue acusado de traición y espionaje. Acusado falsamente de traición y espionaje. Entonces tienes a un judío francés, asimilacionista, de los que dicen soy francés, me integro, es parte del ejército, y de pronto, pues hay filtración de información y resulta que él es el saboteador, el espía, el traidor, etcétera. ¿Cuál era la principal prueba en su contra? Bueno, pues que era judío. A ver, si tenemos cristianos y judíos, ¿quién es el traidor? Pues los judíos. ¿Por qué? Porque traicionaron a Dios, ¿no? Y, oye, pero no habían superado esa parte. Pues no en el inconsciente colectivo de los europeos. El caso Dreyfus le pegó a muchísimos judíos que eran de la tendencia de asimilarse, como Herzl. Con este caso Dreyfus, a ver, lo condenaron, lo metieron a la cárcel por traidor, por saboteador. Generó un escándalo en la opinión pública, se hizo una investigación mediática y lo acabaron liberando. Pero estuvo algunos añitos ahí fuera del ejército y demás, y condenado. Y entonces, claro, Herzl y muchos otros van a decir, ¿de qué me sirve integrarme? ¿De qué nos sirve integrarnos si igual no puedes ser director de orquesta, si igual no puedes ser juez, si igual tú eres el principal sospechoso de ser traidor? Entonces no tiene caso tratar de integrarnos, ojo con esta reflexión, no tiene caso tratar de integrarnos con todo un pueblo que no quiere que nos integremos. ¿Qué nos queda? Pues entonces nos queda no renunciar a lo que somos y ser judíos, para lo cual necesitamos un Estado. Esta es la reflexión detrás del sionismo. En 1896, 2 años después del caso Dreyfus, es cuando Theodor Herzl publica Der Judenstaat, ¿no? El Estado judío, en alemán, y en inglés, ruso, yiddish, hebreo, francés y español. Ojo, cuando publicas un libro en todas las lenguas de un continente, no estás solo. Algo, alguien, institución, bancos, personas poderosas están detrás, porque es como cuando Marx publica el manifiesto del Partido Comunista y el mes que sale salen todos los idiomas. Alguien hay detrás, siempre alguien hay detrás. Pero bueno, publica el libro El Estado Judío. Te habla de la historia de los judíos en Europa, te habla de las expulsiones, te habla de las persecuciones, te habla de este intento por asimilarse, del fracaso de esta asimilación y llega a una conclusión. La conclusión lo dice así más o menos Theodor Herzl. La solución al problema judío, el problema judío es que no nos quieren aquí, no nos hagamos tontos. La solución al problema judío es la creación de un Estado judío independiente y soberano que pueda ser hogar de todos los judíos del mundo. Esa es la base. Y agrega, y esto, la creación de un Estado judío para ser hogar de todos los judíos del mundo, es un asunto de política internacional y todos los países del planeta deben asumirlo como tal. O sea, ve a qué nivel se lleva el problema judío a decir, esto le importa. Claro, cuando dice todos los países del planeta, en esta época está hablando de Europa, pero su tema es, todos los europeos deben involucrarse en la solución del problema judío. Tiene razón si consideras que ese problema lleva 1000 años. Sí, o sea, que llevan 1000 años en esto de persecuciones y demás. Entonces, a ver, esto, medios de comunicación judíos de toda Europa, bueno, van a decir que este es el nuevo Moisés, que los está llevando de nuevo a la tierra prometida. Al año siguiente de publicar Der Judenstaat, el Estado judío, se convoca al primer congreso sionista en Basilea, Suiza,
Y ojo, si de pronto puedes publicar un libro en todos los idiomas y convocar a un congreso sionista en Suiza, a donde van judíos de todo el mundo, ya había alguien detrás, ¿no? En este primer congreso sionista se crea la Organización Sionista Mundial. Va a ser precedida por Theodor Herzl desde este año hasta su muerte en 1904, si la memoria no me falla. La Organización Sionista Mundial tiene un solo objetivo y es promover la alía. Alía, la migración, plural, aliyá. Tiene como objetivo promover la migración de judíos a la Palestina otomana. Ojo, esto ya es el compromiso de la Organización Sionista Mundial en 1897. Promover la migración de judíos de toda Europa o de todo el mundo a la Palestina otomana, descrita así, o sea, la Palestina, la región de Palestina del Imperio Otomano, comprar tierras, organizar agricultores, crear kibbutz, estas comunas agrícolas. ¿Para qué? Para ir haciendo establecimientos judíos. Aquí todavía no se habla del Estado, es primero hay que llevar gente, porque ojo con esto, para este momento, 1897, en esta Palestina otomana, en torno a Jerusalén, pues viven menos de 20,000 judíos. ¿Por qué? Bueno, no hay que olvidar una cosa, si bien la historia antigua del pueblo hebreo, de 2000 años, ¿no? Desde Abraham, que lo podríamos ubicar en el 2000 antes de Cristo, si quisiéramos ubicarlo, hasta que Roma los expulsa Roma en el año 70 destruye el templo de los judíos en Jerusalén, lo quema, no deja piedra sobre piedra, sala la tierra, expulsa a los judíos, los mata mientras se van yendo, le cambia el nombre a la ciudad, de Jerusalén pasa a llamarse Aelia Capitolina, y le cambia el nombre a la región de Judea, le ponen Siria Palestina. El objetivo de Roma es borrar a los judíos de la memoria de la humanidad. No lo lograron, evidentemente. Pero esa expulsión es la base del sionismo, porque la narrativa que va a desarrollar el sionismo es, ya teníamos un Estado en torno a Jerusalén, del que fuimos expulsados hace 2000 años. No nos quieren en el resto del mundo, no se hagan. ¿Qué nos queda? Regresar al lugar del que fuimos expulsados. Por eso es regresar a Sión, eso es el sionismo, regresar a Jerusalén, regresar a la tierra prometida, y entonces hay que organizar pues, migraciones masivas, hay que apoyar a la gente para que vaya. Y hasta aquí, pues está bien, ¿eh? Es decir, pues sí que los judíos tienen el derecho. Oye, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que ya hay gente viviendo en la Palestina otomana que no está siendo incluida dentro de este proyecto. Ahora vamos con eso. Y que la mayor parte de estos judíos que viven en toda Europa tampoco es que se quieran ir a Jerusalén. La Jerusalén de la Palestina otomana pues es una ciudad vieja, construida por árabes en el siglo VII, y es una aldea desolada que no tiene gran cosa. O sea, toda la zona de Siria, Palestina, como se llama desde que los romanos expulsaron a los judíos, está bastante incivilizada. Claro, es parte de lo que va a argumentar Herzl. Si nos dan ese pedazo de tierra, van a ver cómo lo civilizamos. Oye, que la historia les dio la razón, pues sí, la historia les dio la razón. Oye, que los llamados palestinos jamás se hubieran desarrollado ese nivel de civilización, absolutamente cierto, si bien eso no es justificación para sacarlos de ahí, por cierto. En fin, oye, es que ¿cuál es la diferencia entre judíos y palestinos? De eso les prometo que vamos a hacer otro video, porque solo esa pregunta, diferencia entre judíos y palestinos, y si existen o no los palestinos, nos va a llevar todo un programa. Prometo que lo vamos a hacer. Entonces se crea la Organización Sionista Mundial para organizar la migración de los judíos. ¿Qué está pasando en esta época? ¿No? Entramos al siglo XX, el Imperio Otomano está en decadencia, todo el Medio Oriente le pertenece al Imperio Otomano, pero Inglaterra lo quiere, porque Inglaterra ya tiene petróleo, saca petróleo del Imperio Otomano, ya necesita estos territorios, por ahí se llega a su virreinato de la India. Entonces, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tiene muy claro que va a destruir el Imperio Otomano. Ya sabes, estos fraudes de la Primera Guerra Mundial. Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, Inglaterra destruye el Imperio Otomano y se reparte el Medio Oriente con Francia. ¡Sas! ¿Cómo pasó eso? Pues así son los ingleses. Mientras Inglaterra está en guerra con el Imperio Otomano, firma un acuerdo secreto con Francia, los acuerdos Sykes-Picot, donde básicamente el planteamiento es: cuando termine la guerra y hayamos derrotado al Imperio Otomano, Inglaterra y Francia se van a repartir el Medio Oriente. Como lo ves en este mapa, todo lo que está en azul para Francia, todo lo que está en este color como ocre para Inglaterra. Originalmente se hablaba de repartirle parte de Turquía a Rusia y a Italia, eso ya no pasó, pero Inglaterra y Francia se repartieron el Medio Oriente. ¿Cuál es el problema? Ahí te va el problema.
Para cuando empieza la Primera Guerra Mundial debe haber 20, 25 mil judíos, 20,000, 25 mil judíos viviendo en la zona de Jerusalén y alrededores. Son muy poquitos. Ya existe la idea de hay que crear un Estado judío en la Palestina otomana, pero para crear un Estado judío necesitas judíos y no los hay. Y el Imperio Otomano no está dispuesto a recibirlos. Inglaterra se quiere quedar con este territorio y entonces Inglaterra le va a decir al movimiento sionista internacional: apóyame financieramente en mi guerra contra el Imperio Otomano y cuando ganemos y derrotemos al Imperio Otomano te voy a dar la zona de la Palestina otomana para crear el Estado judío. Y así es como el movimiento sionista entra a financiar la guerra. Pero al mismo tiempo hay que derrotar a los otomanos. Entonces los mismos ingleses que ya le dijeron a los sionistas dame el dinero, a través del coronel Edward Lawrence, pues negocian con el rey Hussein, al que le dicen, oye, pues que los árabes, que tus caballería árabe, que tus tribus árabes se unan a Inglaterra en la guerra y cuando ganemos y destruyamos al Imperio Otomano, te vamos a dar la Gran Siria, es decir, todo el Medio Oriente, incluyendo la Palestina otomana, para que sea tu reino. Pues padrísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, el coronel McMahon británico también, llega a un acuerdo con Hussein ibn Ali, que es el guardián de Medina y la Meca, de las ciudades sagradas del Islam, y le dice, si unes a los musulmanes, a los ingleses y derrotamos a los otomanos, toda la península árabe y la Gran Siria van a ser tu reino. Es decir, que los desgraciados de los ingleses le prometieron el mismo territorio a unos árabes, a otros árabes y a los judíos, y luego se lo repartieron con los franceses. Así son los ingleses, siendo ingleses. Pero bueno, ahora volvemos al territorio. Hay que comprender qué hay detrás del sionismo. Lo que decíamos, cómo son los judíos antes y después de la Revolución Francesa, cuando pasan de ser un grupo religioso que vive en juderías, barrios solo para judíos, de la judería a la ciudadanía, ¿no? Ahora son ciudadanos que pueden ser franceses, alemanes, ingleses, de donde sea, con esta idea de vamos a asimilarnos. Y aún así el antisemitismo sigue. Y con estos judíos que dicen, pero ya me asimilé, ya renuncié a ser judío, se va a enterar que la visión del europeo promedio es, a eso no se renuncia, así naciste, lo cual, por cierto, es verdad. Y de ahí que eventualmente Herzl y muchos otros digan, no tiene caso renunciar a lo que somos. En serio, pregúntatelo. ¿Se vale que tengas que renunciar a lo que eres? Y el tema es que los judíos no pueden ser lo que son, no en Europa. Y entonces, pues de ahí la idea de el sionismo que propone pues un territorio para poder ser judíos, un estado donde el judío pueda ser judío. Va de nuevo, no como grupo religioso, el sionismo es un movimiento nacionalista que ve al pueblo hebreo no como una religión, sino como un pueblo y por eso promueve que deben de tener un estado. Bueno, y entonces este Congreso Sionista Internacional y esta Organización Sionista Mundial se están organizando y empiezan las migraciones, las aliyá, las migraciones a la tierra de Israel. Israel, pues es el pueblo de Israel. Recordemos, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, es aquel a quien Dios cambia el nombre y llama Israel, porque ha luchado con Dios y ha vencido. Bueno, total, que la primera alía a la Palestina otomana fue entre 1881 y 1903. Entre 25,000 y 30,000 judíos de Rusia, del Imperio Ruso y de Yemen migraron a la Palestina otomana. En ambos casos, en la Rusia, en el Imperio Ruso cristiano, los famosos pogromos, ¿no? Que de pronto es pueblos enteros de judíos masacrados por la policía secreta del zar. Y en el caso de Yemen, pues con fanáticos musulmanes chiitas, pues también hay persecución contra los judíos. Unos 30,000 judíos de Yemen y de Rusia se van a la Palestina otomana. La mitad de ellos regresó antes de que terminara un año porque estaba bien difícil vivir en la Palestina otomana. Ya con el apoyo de la Organización Sionista Mundial, que te da dinero para que compres tierras y demás, es más fácil migrar. Entonces viene una segunda alía. Entre 1904 y 1914, más o menos 40,000 judíos van a llegar a la zona de Palestina. Algunos se regresan, pero ya se asientan más de ellos. Vienen de Polonia, vienen de Rusia y vienen de Yemen. A ver, estamos hablando, ¿qué judíos están migrando? Los judíos muy pobres. Hay que ir en contra de los mitos. Oye, es que todos los judíos del mundo son ricos. Mentira.
Hay una cosa que no hay que olvidar, es que detrás de toda generalización hay un discurso de odio, y todo discurso de odio necesita de una generalización para funcionar. ¿Hay judíos ricos? Sí. ¿Hay judíos pobres? Un montón. Oye, es que los judíos son dueños del capital mundial. No. Algunos judíos sí, y algunos árabes, y algunos hindús, y algunos japoneses, y algunos europeos cristianos. Oye, es que los judíos tienen el monopolio de los medios de comunicación. No. Algunos judíos tienen medios de comunicación, y algunos árabes tienen, y algunos cristianos. Es importante ir en contra de esas generalizaciones. Pero bueno, en Polonia, que de hecho es parte del Imperio Ruso, y en Rusia hay mucha persecución a judíos. Estos judíos que no tienen nada que perder son los que se van. En Yemen lo mismo. Es decir, el judío de Londres, el judío de Ámsterdam, el judío de Frankfurt, el judío de Nueva York, están interesados en apoyar que otros migran a Jerusalén, pero ellos no pretenden ir. Su vida es muy cómoda. Pero ¿cuál es la idea de apoyar ahora ya abiertamente estas migraciones? Bueno, pues que la gente se establezca, que compren tierras, porque la idea es, ojo, crear, proteger y perpetuar el Estado de Israel. Hay que crear el Estado, eso ya pasó, hay que protegerlo, en eso están, y hay que perpetuarlo. Y la idea de perpetuar algo, lo que sea, casi siempre trae implícito el concepto de la guerra, pero bueno. Los propios sionistas y el propio movimiento sionista, hablemos de cosas negativas del sionismo. ¿Qué hay de negativo en el sionismo? Porque el objetivo de darle a un pueblo perseguido un Estado está bien. Oye, que hay muchos pueblos perseguidos en el mundo que no tienen Estado, es correcto. Los judíos supieron organizarse y conseguir uno, eso también es verdad. Oye, porque se aliaron con las élites, sí, eso también es verdad. Pero el tema es que consiguieron su Estado. ¿Qué es lo malo del sionismo? Los sionistas te van a decir, y lo dice el propio movimiento y la organización, el sionismo no es discriminador ni racista, porque se les acusa de eso. Entonces ellos te dicen, el sionismo no es discriminador ni racista, no es invasor, ni promueve la violencia ni el odio hacia ningún pueblo. Eso dicen, pero es mentira, es evidente. No hay que ser un genio, ¿no? Claro, uno puede decir, no, claro, si la idea es darle un Estado a un pueblo que no lo tiene, no, pues eso no es ni discriminador ni racista, a menos que el territorio que le quieras dar a este pueblo ya esté poblado, porque entonces sí es discriminador, porque aquí, a ver, es un Estado solo para judíos, entonces sí es discriminador. Es un Estado que quiere este territorio que ya está habitado, entonces sí es invasor. Oye, vale lo que sea con tal de sacarlos, entonces sí es violento. Las ideas pueden ser buenas, los métodos siempre tienen que ser cuestionados. A ver, la idea de dar una tierra a un pueblo perseguido para que pueda vivir en paz y manteniendo y honrando sus tradiciones es incuestionable. Entonces, si yo te digo que el sionismo es eso, es que es incuestionable y el sionismo tiene razón y hay que hacer un Estado de Israel. Pero, ¿cuáles son los peros del sionismo, no? Está implícito que habrá que tomar esa tierra por la fuerza. O sea, una vez que se dice el Estado de Israel se debe de establecer en la Palestina otomana, fíjate lo que acabas de decir. Hay que crear un Estado en este territorio que no es nuestro, de hecho, es del Imperio Otomano. Si yo ya decidí que voy a crear mi Estado en un territorio que ya le pertenece a otro Estado, perdón, la guerra y la invasión y la violencia están implícitas, porque te quieres apoderar de un territorio que no es tuyo. Oye, pero es que históricamente sí es mío. ¿A quién le pertenece históricamente el territorio de Medio Oriente? ¿A quién le pertenece históricamente Jerusalén? ¿Qué pueblo tiene el derecho histórico? Todas las preguntas que te acabo de hacer son una falacia, son una mentira. No caigas en ellas. No existe el derecho histórico. Nadie tiene el derecho histórico de nada. No existen los pueblos originarios. No existen los pueblos originarios. Todo pueblo llegó en algún momento de la historia al lugar donde está hoy. Todos. El único pueblo originario son los Homo sapiens en torno al lago Victoria y Tangañica. Todo lo demás es invasión, ¿no? Entonces no existen los pueblos originarios. El pueblo hebreo, los hijos de Israel, conquistaron Jerusalén. Ya existía la aldea, era la capital, la ciudad de los jebuseos. Le arrebataron Jerusalén a los jebuseos, entonces busquemos a los jebuseos para devolverles Jerusalén. Claro que ya no existen. Bueno,
Entonces, el rey David, según la tradición, conquista Jerusalén a los jebuseos. Estamos hablando en torno al año 1000 antes de Cristo. A partir del año 1000 antes de Cristo podemos ubicar a los judíos en torno a Jerusalén, pero antes no era de ellos, antes era de otros. Oye, pero es la tierra que Dios me prometió. Es que eso no puede ser un argumento. Y mucho menos de un pueblo que dice que otra religión son fanáticos. No puedes decir, este es un fanático, pero esta tierra es mía porque Dios me la dio. Entonces, porque eso es fanatismo. ¿De quién es Jerusalén? Pues de los jebuseos. Ya no existen los jebuseos porque los aniquilaron los hebreos que se quedaron con Jerusalén. Muy bien. Y los hebreos vivieron en Jerusalén, bueno, muchos de ellos, como capital del reino de Judá, entre el año 1050 antes de Cristo hasta que Jerusalén fue conquistada por los babilonios, por Nabucodonosor II en el siglo VI antes de Cristo. A partir de ahora Jerusalén ya no es de los judíos, ya es de los babilonios. Oye, pero me invadieron. Pues sí, tú invadiste a los jebuseos. Oye, me arrebataron la ciudad. Tú se la arrebataste a los jebuseos. ¿Quién tiene el derecho histórico? Pero luego Ciro el Grande, rey de los persas, rey del mundo, rey de los cuatro rincones de la tierra, según decía él de sí mismo, liberó a los judíos y les permitió volver a Jerusalén, donde había otros pueblos. ¿De quién es Jerusalén? Del imperio persa, porque ahora todo es del imperio persa. Y luego fue del imperio de Seleuco, ya de los generales de Alejandro. Y luego fueron independientes otra vez un rato los judíos en torno a Jerusalén. Y luego los conquistó Roma. Y luego Roma los expulsó en el año 70 después de Cristo. Solo a los judíos, pero otras personas que no eran judías se quedaron en la zona y eventualmente reconstruyeron la ciudad y llegaron los árabes y la Jerusalén vieja es completamente árabe, construida por árabes. ¿Quién tiene el derecho histórico? Entonces, claro que es una narrativa muy atractiva decir este pueblo que fue expulsado hace 2000 años debe regresar a la tierra de la que lo echaron porque es históricamente suya. Lo de históricamente suya es solo una narrativa. Religiosamente suya, eso es fanatismo. Oye, pero aún así tienen derecho a regresar, va. Pero en esos 2000 años pasaron cosas y el lugar está habitado y esa gente también tiene derechos porque también son seres humanos. Entonces se empieza a complicar. Nadie puede cuestionar el objetivo fundacional del sionismo. Pero si tiene que ser en esta tierra a fuerza, si esta tierra no es tuya, está implícito que habrá que tomar esa tierra por la fuerza. Luego hay que crear el Estado. Luego hay que hacerlo subsistir y hay que perpetuarlo. Y dado que lo vas a crear en una tierra donde no había judíos y los tuviste que llevar y le tuviste que arrebatar la tierra al Imperio Otomano y naces en guerra con tus vecinos árabes, aunque eso fue cosa de los vecinos árabes, perpetuar el Estado implica necesariamente un estado perpetuo de guerra. Pero ahí llegamos a el tema de la razón de Estado, porque la razón de Estado lo justifica todo. Es curioso porque hoy en día, por razones de Estado, Israel está en guerra contra Hamás. Y por razones de Estado, Rusia está en guerra con Ucrania y Occidente no lo juzga igual y es exactamente lo mismo. En fin. Entonces, la idea fundamental y fundacional del sionismo es incuestionable. Salvar y dignificar a un pueblo y su cultura. ¿Quién puede cuestionar eso? Pero claro, nos falta eso con los que hoy llamamos palestinos y con los kurdos y con los armenios y bueno, ahí nos podemos ir, ¿no? Salvar y dignificar a un pueblo y su cultura es incuestionable. Las acciones que habrá que llevar a cabo para sostener ese sueño incuestionable son altamente cuestionables, porque implican violencia necesariamente. Sobre todo porque el proyecto se hizo mal desde el principio. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo arreglamos el problema judío? En resumen, creando el problema palestino. Claro, se hizo todo muy mal. Eh, para cuando empieza la Primera Guerra Mundial, 1914, y ya después de las primeras migraciones, vamos a pensar que hay 50,000 judíos viviendo en la Palestina otomana, que todavía se llama así. ¿Quiénes son los palestinos? Complicadísimo. Vamos a decirle palestino a todos los demás que viven ahí que no son judíos. Cuando los judíos, cuando el pueblo hebreo se va expulsado por Roma en el año 70, muchos otros pueblos hermanos de los hebreos, muchos otros pueblos semíticos, como los asmodeos, como los amorreos, hay muchos pueblos ahí en la zona del Medio Oriente, semitas, que se quedan. Y muchos de ellos se harán cristianos, y muchos de ellos se harán musulmanes. Como pueblo, pues eran hermanos de los hebreos. Los hebreos se van, y los que se quedan
se harán cristianos, se harán musulmanes. Nunca se llamaron a sí mismos palestinos, eso también es importante decirlo. El Imperio Romano, después de que expulsa a los judíos de Judea, decide nombrar la zona Filistea. Hoy le llamamos Palestina. Ellos le llaman Siria Filistea. Los filisteos son los enemigos bíblicos fundamentales históricos de los judíos. Entonces, es humillación, no solamente le quito el nombre a tu lugar, sino que le pongo el nombre de tu enemigo, ¿no? Le pongo Filistea. Los filisteos para ese momento ya no existen como pueblo, ¿eh? Los filisteos para ese momento ya no existen como pueblo. Entonces, los romanos le ponen Filistea y eso es lo que se va a ir convirtiendo en lo que hoy llamamos Palestina. ¿Quiénes vivieron ahí todo ese tiempo? Árabes mestizos, ¿no? Todo lo que pasó en Medio Oriente, árabes, diferentes tribus árabes mezcladas entre sí, mezclados con otros pueblos semitas, mezclados con arameos, mezclados con cananeos o fenicios, mezclados con egipcios, mezclados con griegos, mezclados con latinos, todo eso está ahí, con un gran componente semítico y un gran componente de todo lo demás. Y nunca se llamaron a sí mismos palestinos, aunque sí se llamara la región. Eso también es muy importante decirlo. Cuando el movimiento sionista dice vamos a hacer el Estado judío en la Palestina otomana, es cuando los opositores al proyecto sionista, particularmente los árabes, van a decir, ¿y los palestinos qué? Y se empieza a construir entonces una identidad palestina. Ojo, que tu identidad tenga 4000 años más de historia que la de otro pueblo no te justifica acabar con ese pueblo, porque de pronto también así se lo quieren llevar y tampoco se vale. ¿Por qué digo que el proyecto se hace mal desde el principio? Bueno, por esto de vamos a crear un Estado judío aquí donde no hay judíos, donde hay 50,000, porque ya trajimos a varios, pero no nos bastan 50,000, porque hay, ¿cuántos, entre comillas, palestinos hay ahí? Más o menos 1,000,000. Entonces tienes 1,000,000 de palestinos y 50,000 judíos, y lo que vas a hacer es el Estado judío. Está muy complicado. No te alcanza la gente. ¿Qué empieza a hacer? Seguimos promoviendo migraciones. Entre 1918, que termina la Primera Guerra Mundial, y 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, Holocausto incluido, y con las migraciones de judíos, los que pudieron, que eso generó, pues causó muchas más migraciones a la tierra de Israel. Para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya hay unos 400,000 o tal vez 500,000 judíos viviendo en la zona de Israel. Con eso ya puedes hacer un Estado judío, pero sigue habiendo 1,000,000 de los otros, sigue habiendo 1,000,000 de palestinos. ¿Qué hacemos con ellos? Se empieza a decir, pues 2 estados. Y al principio los judíos dicen, bueno, pues 2 estados, el nuestro y el de los palestinos. Y estos palestinos no se ponen de acuerdo como sí se ponen de acuerdo los hebreos, porque ellos no tienen nada parecido al sionismo, ni a un Congreso Mundial, ni a una organización mundial. Y bueno, pues al final, el gran problema de los palestinos, lo que voy a decir es horrible, y por eso lo tengo que decir, es que a nadie le importan. Todos los países árabes los usan como bandera y como pretexto, pero les valen madre. O sea, los usa Irán, los usa Líbano, los usa Hezbollah, los usa Egipto, los usan los propios líderes palestinos. Porque todo es un tema de geopolítica, todo es un tema de imperialismo, todo es un tema de, hoy en día, de hacer o no hacer un canal alternativo al de Suez en la zona de la Franja de Gaza. Todo es un enclave occidental, Israel, en la zona árabe musulmana, que es el Medio Oriente. Y si para eso hay que movilizar 500,000 de judíos al Medio Oriente, pues lo haremos. Entonces, la causa, la justificación, el fundamento es hermoso. Y con base en eso, se pueden hacer cosas terribles. ¿Qué más problemas tenemos? Es que las narrativas son peligrosísimas. Otra vez, el objetivo fundacional del sionismo, que los judíos vuelvan a Jerusalén. Qué bonito suena, el regreso a Sion. Los judíos tenían esa tradición, ¿no? Siempre se decían cuando se reunían en Hanukkah, me parece, no me acuerdo en cuál festividad, en Rosh Hashanah, no me acuerdo en cuál, el año próximo en Jerusalén, hasta que se les cumplió. El problema es que la frase los judíos vuelven a Jerusalén es una abstracción. ¿A qué me refiero? Bueno, la población que, entre comillas, vuelve a Jerusalén, o sea, los judíos que migran a Jerusalén en el siglo XIX, ellos nunca estuvieron ahí. Ellos nacieron en Polonia, en Rusia, en Yemen, en Frankfurt, en Ámsterdam, en Londres. Ellos no están volviendo a ningún lado. Claro, la abstracción, ¿no? De decir, no, es que nosotros representamos 4000 años de historia de un pueblo, te permite decir, yo
que nací en París, migrando a Jerusalén, represento el regreso del pueblo hebreo a Jerusalén. Está muy bien para ese individuo judío que está migrando y seguramente cumpliendo un sueño, pero a nivel político, geopolítico y todos esos estercoleros, pues solo es un pretexto para hacer cosas espantosas. Que los judíos vuelvan a Jerusalén es una abstracción, a eso me refiero. La población que vuelve a Jerusalén y a Palestina nunca estuvo ahí. No ellos, no sus padres, no sus abuelos, no sus bisabuelos. Ellos no están retornando a ningún lado. Hay que hacer símbolos abstractos, ¿no? Y hacer que el judío de Frankfurt represente a todos los judíos. Este retorno entonces depende de una narrativa. En términos prácticos, llegaron judíos europeos a ocupar una tierra donde ellos no vivían, eh, donde ellos no eran el pueblo que la habitaba y donde ya había gente ahí que también tiene derecho a estar ahí porque de hecho ya vivían ahí por generaciones. Y no considerar eso a la hora de crear el Estado, pues bueno, nos tiene los problemas que tenemos hoy. Ojo, hay que fundar un Estado. ¿Qué implica fundar un Estado? Implica que necesitas, a ver, número uno, necesitas tierra. Plantear la fundación de un Estado para un pueblo que no está en la tierra donde quieres formar el Estado implica, ya te dije, número uno, tienes que conseguir esa tierra, no importa cómo, así se la tengas que robar a su actual dueño, que es el Imperio Otomano, conseguir esa tierra, sin importar cómo. E implica llevar población a esa tierra y establecerla ahí sin importar cómo. Las dos cosas implican guerra y esa guerra es una razón de Estado. Por eso el sionismo y el Estado de Israel generan tanto conflicto. Básicamente ese es el problema. Volvamos un tema, otra vez el tema de las cifras, ¿no? Para 1800, año 1800, en esta Palestina otomana había unos 6,000 judíos y unos 270,000 no judíos, vamos a decirles palestinos, aunque nadie les decía palestinos en ese momento, ni ellos a sí mismos. Para 1800 no existía la palabra palestino. Eso no depende de la opinión, eso es un hecho histórico. En fin, para 1880, ya cuando estamos a punto de ver el nacimiento del sionismo, hay unos 25,000 judíos y unos 500,000, 600,000 palestinos. Para 1914, entre 50,000 y 100,000 judíos junto a 600,000 palestinos. Entre 1914 y 1942, cuando empieza realmente la solución final, el holocausto de los nazis, llegaron 350,000 judíos más en diferentes aliyá, en diferentes migraciones, primero de Rusia y luego de toda Europa, particularmente de Alemania. ¿Qué quiere decir? Que para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya decíamos, pues ya tienes 500,000 de judíos y 1,000,000 de palestinos. Pero aquí hay un acontecimiento y otra vez eso es culpa de los ingleses que le va a echar leña al fuego. La Declaración Balfour. En 1917, Lord Balfour, el ministro del Exterior del Imperio Británico, le manda una carta a Arthur Rothschild, banquero judío, líder del movimiento sionista, y básicamente le dice: el gobierno de su majestad verá con buenos ojos y apoyará, por lo tanto, la formación de un Estado nacional hogar para los judíos en la Palestina otomana. Esta declaración prende fuego porque, claro, es el Imperio Británico verá con buenos ojos, quiere decir el Imperio Británico va a hacer esto. El Imperio Británico apoyará la creación de un Estado judío en la Palestina otomana. Entonces todos los que no son judíos, a otro millón de personas dicen, ¿y nosotros qué? Y ahí empieza el conflicto. Pero bueno, le arrebatan el Medio Oriente al Imperio Otomano, como era el plan, y aquí está otra vez el mapita, ¿no? Lo que vemos en azul es lo que se quedan los británicos, lo que vemos en color mostaza es lo que se quedan los franceses. Es decir, la zona de Palestina, el problema lo está comprando Inglaterra, como quien dice. Entre 1920 y 1948, Inglaterra es la que gobernó aquí. Cualquier cosa que haya pasado en ese lapso es culpa y responsabilidad de Inglaterra, porque ellos lo permiten, porque ellos gobiernan. Entonces, la Declaración Balfour ya dijo: veremos con buenos ojos que hay un Estado judío. En 1922, la Sociedad de Naciones, que nació de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, la mamá de la ONU, estableció esto. El mandatario, para crear el Estado judío se dice, el mandatario, es decir, Inglaterra, garantizará el establecimiento del hogar nacional judío, o sea, Inglaterra lo tiene que hacer,
porque ellos mandan ahí, así como el desarrollo de instituciones autónomas y también la salvaguarda de los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina, independientemente de su raza y su religión. Eso tampoco pasó e Inglaterra tendría que seguirlo garantizando hoy. No lo hace. Pero bueno, el tema es que entre 1920, que Inglaterra oficialmente se convierte en el mandatario de la zona de Palestina, hasta 1948, cuando se forma el Estado de Israel, estamos hablando de 28 años que ahí dominó Inglaterra. En esos 28 años siguió habiendo migraciones de judíos. Eran migraciones ilegales porque Inglaterra prohibió la migración, pero es al estilo de la migra norteamericana, es no puedes pasar con una mano y con la otra te dejo pasar, por supuesto, ¿no? Si no, pues no hubiéramos llegado al tema de que de pronto ya hay 600,000 judíos y 1,000,000 de palestinos. Y de pronto, en abril, bueno, Inglaterra anuncia que se terminará el mandato británico de Palestina. Los británicos nos vamos. Y se pone fecha. La medianoche del 14 al 15 de mayo de 1948 expira el mandato británico. A partir del 15 de mayo de 1948, esto ya no es de los británicos. Oye, ¿y entonces de quién? Ah, pues Inglaterra dice, pues ya no es mi problema, que lo arregle la recién nacida ONU. Inglaterra solo dice, mi mandato expira el 15 de mayo de 1948. Claro, nadie ha organizado a los palestinos que no se han organizado a sí mismos. ¿Por qué? Porque no existían como pueblo. En ese sentido es una identidad construida del siglo XIX. Y entonces, claro, mientras nadie organiza a los palestinos, pues los judíos tienen todo este movimiento sionista que sí que los organiza. ¿Qué necesitas para tener un Estado? Territorio, gobierno y población. La población la han estado mandando. El territorio, pues ya saben cuál es el que se van a quedar. El gobierno, desde antes de tomar posesión de la tierra, fueron creando estructuras de gobierno, de modo tal que simplemente pudieron de pronto establecerlo ya como gobierno de la tierra. Y entonces, el 14 de mayo de 1948, a las 9 de la noche, faltando 3 horas para que termine el mandato británico de Palestina, David Ben Gurión, líder sionista, proclama el nacimiento del Estado de Israel, que nace entonces el 14 de mayo, el 15 de mayo, pues, bueno, 14 de 1948, en un entorno donde Occidente, particularmente Inglaterra y Francia, han estado creando los estados árabes vecinos. Han inventado Jordania, han inventado Líbano, han inventado Irak, han inventado Siria, han inventado la nueva versión de Egipto, han inventado Libia. Y todos esos países le van a declarar la guerra al recién nacido Estado de Israel, que aunque acaba de nacer, le gana la guerra a todos los países árabes. ¿Por qué? Porque tiene todo el respaldo económico y militar de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Por qué? Porque geopolíticamente necesitan la existencia del Estado de Israel. Y así es como nace. Y claro, eso es terrible hoy en día, porque eso pasó hace mucho tiempo. El judío que nació en el siglo XX, en el siglo XXI, en el Estado de Israel, no tiene la culpa de esto, él solo nació ahí, él ya es originario de ahí, ¿ven? Cualquier judío que tenga menos de 80 años, cualquier judío que tenga 40 años y cualquier palestino, cualquier árabe, palestino, musulmán que viva en la zona, pues ellos son herederos de esto. Ellos no lo hicieron, pero a cada uno lo educan con el odio al otro, ¿no? ¿Qué más hay detrás del sionismo? ¿Qué hay detrás del sionismo? Porque hay que entender una cosa. Estamos hablando, suena bien bonito, a ver, el nivel de organización que tienen estos muchachos, los judíos, es tremendo y admirable, pero estamos hablando de una operación perfectamente planeada, diseñada y llevada a cabo para mover a medio millón de personas, en el siglo XX, mover a medio millón de personas de diferentes países a un mismo territorio inhóspito del Imperio Otomano, que hay que hacer que deje de ser inhóspito. ¡Wow! En barcos a lo largo de 50 años, mover a medio millón de personas. Esto implica que dispones de una logística de transporte, de arreglos políticos y de financiación continua. No hay otra forma de mover a medio millón de personas de manera organizada, que lleguen a un territorio y que tengan dinero para comprar tierras y que se organicen en granjas colectivas, porque esta gente solo está yendo a cumplir el plan de alguien más. Claro, esta gente va con la motivación de fe, de devoción religiosa, de volver a Sion, y no los podemos culpar por eso, ¿verdad? Gestionar, porque llegan con dinero a comprar tierras, gestionar la adquisición de tierras para hacer estas comunas, o sea, en un régimen comunal para los kibbutz y en régimen privado para los privados, o sea, hay que gestionar
que este medio millón de personas al que estás mandando a la Palestina otomana compre tierras y las organice, algunas de propiedad privada, algunas de propiedad comunal. Eso también implica que tienes detrás una logística y una financiación tremenda. Hay que desarrollar en ese lugar inhóspito que es la Palestina otomana, con ese medio millón de personas que está sacando de los estratos más pobres del pueblo hebreo, hay que desarrollarles infraestructura de gobierno y de administración. A ver, recursos económicos, logísticos, intelectuales, bélicos y políticos son necesarios para todo esto y conseguir el territorio y organizar el país. O sea, detrás del movimiento sionista hay mucho dinero, hay muchos poderosos, hay muchos intereses y evidentemente están las potencias occidentales. Porque la otra, vas a llevar judíos de todo el mundo a Israel. Muy bien. ¿Y qué idioma van a hablar? ¿Cómo se van a entender? Uno diría hebreo. A principios del siglo XX, el hebreo era una lengua muerta. No se hablaba hebreo. Era una lengua litúrgica, por eso se conservaba. La Torá está escrita en hebreo, se lee en hebreo, los rabinos la estudian y la leen en hebreo, pero es un idioma que dejó de evolucionar como lengua de uso común hace 2000 años, porque los judíos ahora hablan sus idiomas locales. Entonces, imagínate este trabajo de lingüística, este portento intelectual de tomar el alfabeto hebreo de las escrituras antiguas y modernizarlo para convertirlo en una lengua del siglo XX con una gramática. Y luego conseguir maestros que le enseñen esta lengua reconstruida a judíos de todo el mundo para que cuando lleguen a Jerusalén se puedan entender. ¡Wow! Es tremendo. La verdad es que al final sí que merecen lo que tienen porque este nivel de organización es tremendo. Es cuestionable el método, lo seguiré diciendo siempre. En fin, todo lo que te acabo de contar implica cantidades de dinero y recursos totalmente incalculables y absolutamente irracionales. ¿De dónde salen? ¿Quién los puso y por qué? ¿Qué hay detrás? Y lo que hay detrás del sionismo, cuando nace el Estado, cuando se propone a finales del siglo XIX, cuando nace el Estado de Israel a mediados del siglo XX y hoy, pues es lo mismo. Es un tema de dominio geoestratégico, geopolítico en el Medio Oriente. Porque esto finalmente lo financiaron políticos, banqueros y empresarios. Y los políticos, los banqueros, todos los políticos, y los banqueros y los empresarios, pues nunca han destacado por ser así, como las hermanas de la caridad, ¿no? Los políticos, banqueros y empresarios financiaron todo lo anterior teniendo como única motivación el bienestar de un pueblo exiliado. Eso no tiene sentido. A ver, sí, políticos, banqueros y empresarios judíos, por supuesto, pero que tienen el apoyo de políticos, banqueros y empresarios occidentales, europeos, norteamericanos. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio que darle independencia a los árabes y hacer países árabes. Y necesitamos una sucursal de Occidente metida bien profundo adentro del mundo musulmán. Y eso termina siendo el Estado de Israel. Y va de nuevo. Todo judío que ha nacido y vive hoy en Israel no es culpable de esto. Él solo nació ahí, solo vive ahí, solo quiere estar en paz ahí. Y solo le han dicho desde que nació que la culpa de sus desgracias cuando las hay las tiene el palestino, al que desde que nació le han dicho exactamente lo mismo sobre el judío. Ese es el problema. Se les enseña el odio desde los dos lados. Pero para ir terminando, el sionismo se fue ramificando. Hoy en día hay sionismo político, como el que nació con Herzl, pero hay muchos sionismo, muchas corrientes sionistas muy religiosas, muy fanáticas. Eh, Ojo, no todos los que viven en Israel son sionistas. A ver, ojo con esto. De entrada, ni siquiera todos los que viven en Israel son judíos. El 70% de la población de Israel es judía. De esos no todos son creyentes porque justo el judaísmo no es una religión o no solo una religión. El otro 30% son palestinos, son árabes musulmanes. Hay algunos cristianos. Eh, Hay judíos que viven en Israel y que no están de acuerdo con las políticas exteriores del Estado de Israel. Hay rabinos ortodoxos conservadores que salen a las calles a protestar con banderas palestinas por lo que el Estado de Israel le hace a los palestinos. Eso también para volver a evitar el tema estúpido de ponernos etiquetas con tanta facilidad, ¿no? No es lo mismo ser sionista que ser hebreo, que ser judío, que ser israelita. A ver, ser judío hoy en día, bueno, no es una religión o no solo una religión según los judíos sionistas, pero vamos a simplificarlo. Judío, el practicante de la religión. Hebreo, el pueblo de Dios, todos aquellos que se identifican con la tradición judía. Israelí,
el estatus político que tiene el ciudadano del Estado de Israel, incluyendo a los árabes palestinos que viven ahí. Qué complejo está eso, ¿no? Sionista, el que está de acuerdo con las políticas sionistas del Estado de Israel, que no son todos los que habitan ahí. ¿Eh? Bueno, ¿quién apoya a Benjamín Netanyahu? Que es, bueno, quien está en el poder y quien está generando la destrucción que está generando hoy. ¿Quién apoya a Benjamín Netanyahu en el poder? Likud, el partido Likud. Es derecha radical, sionista, nacionalista y religiosa. O sea, es el tema de esto nos pertenece a nosotros como pueblo, o sea, como raza y como pueblo de Dios. Esto es la tierra prometida. Punto. Y ojo, la tierra prometida es mucho más grande de lo que hoy es el Estado de Israel. Para los fanáticos religiosos del sionismo, la tierra prometida va del río Nilo al río Éufrates. Es decir, que falta quitarle territorio a Egipto, a Jordania, a Líbano y a Siria, para los más radicales. Likud no reconoce a la Asociación Nacional Palestina, es decir, no tiene interlocutor con los palestinos. Se opone, por supuesto, a la creación de un Estado palestino en cualquiera de sus formas. Y bueno, se basa en promover el culto a la bandera de Israel, a los héroes que pelearon en 1948 y a enseñar el sionismo como educación oficial en el Estado de Israel. El culto a la bandera es muy importante, ¿no? Pabellón blanco, estrella de David al centro en color azul y dos franjas azules. La bandera de Israel representa el ideal sionista. La Magen David, la estrella de David al centro, implica el Estado de Israel. Las dos rayas azules son los dos ríos que marcan la tierra prometida, el Nilo y el Éufrates. Imagínate nada más. Likud apoya a Netanyahu. El partido sionismo religioso también lo apoya. Este es un partido conservador, nacionalista, ultraderechista, de argumentación absolutamente religiosa. Su planteamiento es el gran Israel, el Eretz Israel, que tiene que ir de río a río. Tiene que ser así porque Dios prometió a Abraham la tierra del río de Egipto al Éufrates. Lo dice la Biblia, es palabra de Dios y se acabó la historia. Por lo tanto, no puede haber Estado palestino, no puede haber ningún tipo de cesión territorial. De hecho, aquí no caben los palestinos porque esta es la tierra prometida de los judíos. Este sionismo religioso promueve y defiende el regreso a Jerusalén, eso es lo que promueve todo sionismo, para crear un estado eterno en la gran tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le entregó la tierra a Abraham en heredad, porque según la Torá, Abraham compró la tierra a los hititas para la tumba de Sara. Los hititas ni existen, el acuerdo tampoco, Abraham probablemente no existió, no como aparece en la Biblia, y la tumba de Sara, pues, en fin, no sé qué más decirte al respecto. Esto no es un argumento. Por supuesto, este sionismo religioso dice que los árabes que viven dentro de Israel, incluso con ciudadanía, no deben tener voto, porque ellos promueven un Estado religioso antes que democrático. Tienen una razón, ¿eh? Israel es muy democrático, tan democrático que puede perder su carácter de Estado judío, porque hay un 30% de población árabe musulmana que se reproduce más que los judíos. Y entonces el argumento, por radical que parezca, no sé si se acuerdan de Yitzhak Rabin, primer ministro del Estado de Israel, que fue asesinado en 1994 por un judío fanático sionista religioso que asesinó al primer ministro de su propio estado, según él, por órdenes de Dios. Porque Yitzhak Rabin estaba negociando con los palestinos cesión de territorio. Y entonces fue otro judío el que mató a Rabin porque Dios no quiere ceder territorio. ¿Qué otro partido apoya a Netanyahu? El partido Shas, Asociación de Judíos Sefaradíes Observantes de la Torá. Los sefaradíes son los que eran de Medio Oriente y se fueron a España y fueron expulsados de España, ¿no? Y ellos tienen una política de deportación de niños no judíos. Le criticamos mucho a Trump lo que hace con los migrantes, pero acá están igual, ¿eh? Shas promueve todo niño no judío debe ser sacado de este territorio. No queremos que crezca aquí siendo el enemigo. Luego también está el partido Judaísmo Unido de la Torá, esos son ashkenazis, sí, los judíos del centro de Europa, ultraortodoxos, los de los cairelitos. Poder Judío, partido de sionismo religioso de extrema derecha, que dice los árabes dentro de Israel, con ciudadanía incluso, son enemigos del pueblo y del Estado. Solo los judíos deben votar. Eso es lo que está en el gobierno de Israel hoy. No sé cómo va a acabar la guerra cuando eso está en el gobierno. Claro, lo malo es que del otro lado, la política tanto de Hamas como de Hezbollah como de Irán es muerte a Israel. Entonces, de un lado es muerte a Israel, de un lado es muerte a los otros. Negocia con eso. Está tremendo.
Pero las reflexiones finales es lo más importante de todo en este conflicto palestino, en este sionismo, en esta creación del Estado de Israel. Nunca hay que olvidar que en ambos bandos, el judío y el palestino, en ambos bandos son víctimas de una guerra que no les pertenece, que solo la heredaron, que se creó con otros intereses que nada tienen que ver con ellos. En ambos bandos se les educa desde niños a odiar y tenerle miedo al otro. En ambos bandos son víctimas de los intereses de sus políticos. Es muy importante entender, judíos y palestinos, en ambos bandos, los dos aman a sus hijos y los dos lloran a sus muertos. Y ningún hijo y ningún muerto es más valioso que otro. En ambos bandos, todos preferirían vivir en paz, solo que no tienen idea cómo y a nadie a su alrededor le importa. Reflexiones finales sobre este conflicto y sobre todos los conflictos que te digan que son religiosos. Dios es siempre el pretexto, pero nunca la causa. Las guerras no son por Dios, las guerras son para robar. Dios es un pretexto. La guerra no es por religión, ni esta ni ninguna otra. Las guerras son para robar. No existen las guerras justas. Las guerras son para robar. La paz es el único camino a la paz entre las naciones y entre los individuos. Toda generalización incluye un discurso de odio, menos esta que acabo de hacer, por cierto, por si te lo estabas pensando. Tomar bando en la guerra es estar del lado de la guerra. En estos conflictos se busca manosear tus emociones para que asumas que uno es bueno y otro es malo, y odies a uno y estés con otro y seas parte de la guerra. El mundo está en guerra, tu alma puede estar en paz. Déjala así.